Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos al canal. En este video vamos a resolver el siguiente problema, un problema con un nivel básico que corresponde al tema de rectas paralelas. En el problema nos dicen que M y N son rectas paralelas. Además nos dicen que A más B más C es igual a 130 y nos están pidiendo calcular la suma de X más Y. Por acá hay un ángulo de 30 grados y otro de 80 grados. Para resolver este problema, nosotros debemos de recordar unas 3 a 4 propiedades, la que vamos a ver a continuación. La primera es recordar lo que eran ángulos internos alternos. Si nosotros tenemos dos líneas o dos elementos que son paralelos y tenemos una recta secante a ellas, entonces el ángulo que se forme por acá, que le vamos a llamar alfa, y el ángulo que se forme por acá, le llamamos teta, se va a cumplir que van a ser iguales. A esto se conoce ángulos alternos internos, ¿no? De igual forma, el ángulo que está por acá, si le ponemos m, va a ser igual a este ángulo de acá. Lo segundo que debemos recordar es que son ángulos correspondientes, ¿no? De igual forma, vamos a tener dos rectas paralelas como estas y vamos a tener nuevamente una línea, ya sea recta, un elemento que corte a las rectas paralelas. Entonces este ángulo de acá, el ángulo que se forma por acá, le vamos a poner alfa, y este ángulo que se forma por acá le vamos a poner teta, van a ser iguales, y estos ángulos se conocen como ángulos correspondientes. Lo mismo va a pasar con este ángulo, por ejemplo. Si le ponemos beta, este ángulo va a ser beta, ¿no? Lo tercero que vamos a tener en cuenta es esta propiedad vital para resolver este tipo de problemas. Nuevamente vamos a tener dos rectas paralelas, por ejemplo esta de acá y una por acá. Entonces estas dos rectas van a ser paralelas y dentro de ellas se va a tener el siguiente gráfico, por ejemplo así. Por acá se va a formar un ángulo, por ejemplo el ángulo A, por acá se va a formar el ángulo B y por acá se va a formar el ángulo C. Lo común que tienen estos ángulos es que se están abriendo hacia la izquierda, tienen una abertura hacia la izquierda. Entonces la suma de ellos va a ser igual a la suma de los ángulos, de medida de los ángulos que se abren hacia la derecha. Por ejemplo, si este ángulo le ponemos M y este ángulo N, entonces A más B más C va a ser igual a M más N. Esto siempre y cuando, por ejemplo, si tenemos la recta L1 por acá, L2, siempre y cuando L1 sea paralela a L2, siempre y cuando sean paralelas L1 y L2, entonces se va a cumplir esta propiedad. Si esto se puede generalizar para más casos o para menos, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una figura de la siguiente manera. Entonces la idea es que los ángulos, la medida de los ángulos que se abren hacia la izquierda, la suma de ellas va a ser a la suma de medidas de ángulos que se abren hacia la derecha, ¿no? Vamos a ver brevemente la demostración de esta propiedad 3 antes de resolver el problema. Vamos a trazar paralelas los vértices que aparecen en la parte interna de las rectas paralelas. Por ejemplo, voy a trazar esta. Esta es una recta paralela a L1 y L2. Por acá vamos a trazar otra que también sea paralela. Por último, una más por acá, ¿no? Entonces se ha formado un escenario donde vamos a poder aplicar la propiedad 1 de manera sucesiva. Por la propiedad, por la propiedad 1 vamos a decir que este ángulo es igual a. Luego este ángulo es igual a m menos a. Por la propiedad 1, ya que todo ese ángulo es m, entonces si le quitamos a, este ángulo sería m menos a. Ahora por la propiedad 1 nuevamente este ángulo sería m menos a. Nuevamente por diferencia este ángulo sería b menos m menos a. Por la propiedad 1 este ángulo sería b menos m menos a. Y por diferencia este ángulo sería n menos b menos, acá un paréntesis porque afecta a todo, m menos a. Finalmente, por la propiedad 1 vamos a decir que c es igual a n menos b menos m menos a. Bueno, acá vamos a introducir el menos, por acá menos b, y menos por menos se hace más, y entonces sería más m menos. Entonces, si despejamos, vamos a tener a un lado a más b más c y hacia otro lado n más m, ¿no? Que es la propiedad que queremos demostrar. De esa forma se va a demostrar entonces si tenemos más vértices. Bien, entonces ahora vamos a resolver el problema.
En el problema tenemos una parte que a simple vista se parece a la propiedad 3, sin embargo le falta las dos rectas paralelas, ¿no? Entonces vamos a ubicar esas dos rectas paralelas de manera conveniente. Por ejemplo, vamos a decir que por este segmento va a pasar una recta L1 y por este vértice va a pasar una recta que sea paralela a L1, le vamos a llamar L2. Entonces con eso sí ya tenemos, ¿no? Vamos a tener que ubicar ángulos que se abran hacia este sentido, hacia un sentido, en este caso sería A, B y C. Entonces vamos a poner por acá A más B más C va a ser igual a los ángulos que se abran hacia el otro sentido, que son X y Y, o sea, X más Y. Eso por la propiedad 3. A este lado también está este ángulo, ¿no? Este ángulo también correspondería en la suma de X más Y, ¿no? Porque se abre en ese sentido. Entonces acá faltaría ese ángulo, X más Y más ese ángulo. Pero ese ángulo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a aplicar la propiedad 2 y con la propiedad 2, entonces este 80 vamos a poder trasladarlo por acá. De igual forma, ese 80 por la propiedad 2 se va a poder trasladar por acá, ya que todo esto vale 80. Pero como acá hay 30, este ángulo de por acá que queremos hallar vale 50 por diferencia. Entonces sería X más Y más 50, ¿no? Según la propiedad 3. Pero A más B más C es dato, ¿no? Esto vale 130. X más Y es lo que nos piden. Entonces X más Y va a resultar 80 grados. La respuesta para este problema es que X más Y vale 80 grados, que sería la clave B, ¿no? Con esto entonces estamos llegando a la resolución de este problema. Es un problema básico pero interesante que nos permite practicar, que es útil para las personas que están empezando a estudiar geometría, ¿no? A prepararse. Bueno, si el video te sirvió, te invito a suscribirte, a dejar alguna reacción y conmigo sería hasta un próximo video.